Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy vamos a continuar a explorar el camino entre Morado y Freirina, un camino histórico y actualmente en excelente estado. En kilómetro 23 llegamos al portezuelo Nueva Arenías, una subida suave a alturas más de 1000 metros. Se nota bien el cambio del paisaje y en vez de cuando se ve un guanaco. Bien, aquí arriba en la cuesta Arenías, no es netamente esa, pero hay una paralela, una nueva, siempre hermoso aquí, ¿no? Claro, ahí estamos ya no tan en el desierto, pero igual se ve bien desértico. Nosotros hoy día voy a traspasar 3 cuestas no menores, ¿no? Eso es la primera acá, ¿no? Y vamos a bajar, vamos a subir. Eso sí hace la cosa bien bonita acá, ¿no? Bien especial, ¿no? No es tan aburrido. Si uno ve acá el paisaje, realmente es hermoso, ¿no? Realmente es algo no tan común, ¿no? No hay mucho tráfico, ¿no? Pero el camino es excelente. Ahí viene, eso sí. Si uno habla de eso, que no hay tráfico, ahí sí hay tráfico. Pero estamos lejos de un taco como en Copiapó o Santiago, ¿no? Eso sí. En kilómetro 26 se juntan los caminos. Antes el camino principal pasó por la mina Morada hasta aquí. Igualmente la bajada aquí no es menor. Igual una cuesta no menor aquí. La Nueva Arenía, pongamos como nombre preliminar. Y aquí sospecho se junta con la antigua Arenía, que claro, ahí sube el camino de Morado, ¿no? Bien, ahí abajo ahora en la quebrada Leña, vamos a la cuesta Arenías, ¿no? Y ahora estamos bajo en la quebrada principal y esta quebrada baja hasta casi Zarco, hacia la costa al fondo. No sé si el camino está habilitado. Un día vamos a ver eso seguramente. Antiguas ruinas, casas, ¿no? Y ya protegidas, ¿no? Vamos a entonces filmarlo de lo lejos. Hay que recordar, ¿no? También arriba más son caminos históricos también, ¿no? Porque claro, la disponibilidad de agua y de albergues era más factible. Vamos a ver ahora este sitio aquí. Algo bien típico, bonito. En kilómetro 32 llegamos a la quebrada transversal, la quebrada Honda, que se desemboca en las cercanías del Zarco al Pacífico. Seguramente antes un camino importante llegó desde aquí a la costa. Estamos en 654 metros de altitud y nos faltan 2 cuestas hasta llegar a Freirina. También se nota la profunda erosión de las quebradas en este sector, profundo y con cuencas relativamente pequeñas de poca madurez. Igualmente encontramos una cantidad no menor de ruinas de diferentes épocas y estilos.
Claro, aquí son los maldades de una época pasada, digamos, ¿no? Una estructura histórica aquí al lado, no sé, hicieron estanque de agua o no sé qué yo. Llama atención las típicas casas de considerables tamaños ubicados en sectores como un mirador, especialmente ese acá, de 10 metros de largo y 6 metros de ancho. Los muros muestran un grosor no tan común. Aquí otro estilo, obviamente, pero gigantesco. Gigantesco. Aquí esta construcción más antigua seguramente. Y lo otro nivel. Claro, el sector Higuera, como se llama acá, es pero impresionante. Con ruinas, estructuras y claro, como se ve acá, alguien lo puso, escoria. Escoria, entonces algo que vea con una fundición, ¿no? Que ya sabemos, aquí hay varios. Estamos viendo un poquito de la geología aquí, ¿no? Cordillera de la Costa. Bueno, llama atención, aquí en este sector no hay tantas rocas intrusivas, o mejor dicho, la infraestructura, este camino no pasa por estas rocas intrusivas. En realidad sí hay, ¿no? Pero están un poco escondidos acá, un poco más adentro, ¿no? Y no tan accesibles. Pues vamos a ver, ¿no? Podemos ver algunos, eso sí. Aquí estamos en la formación Punta de Cobre. Es una formación terrígena principalmente, tal vez un poco de marino, sí, ¿no? Pero de la costa. Y claro, es parte del arco magmático, ¿no? Ya, pero cristalino, sí, negro. Yo tengo una sospecha ya. En ese sector aflora la formación Punta de Cobre. La formación Punta de Cobre data del Jurásico superior. Son principalmente rocas volcánicas andesíticas e intercalaciones de calcilutitas y calcarenitas. Entonces, la típica facies del arco magmático en su borde marino del Jurásico. Son 11 kilómetros de la entrada de la Quebrada Honda a la Cuesta San Fernando. Los primeros 4 kilómetros el camino sube la quebrada, después comienza la subida relativamente suave a la Cuesta San Fernando. En ese momento realizan trabajos de mejoramiento en ese camino. Significa algunos cortes y secciones donde máquinas pesadas están trabajando. Es sorprendente la cantidad de esas obras en la región actualmente. Hay que reconocer la infraestructura se ha mejorado considerablemente en Atacama desde los últimos 10 años. Donde antes solamente se encontró un camino con huellas de mala calidad o regular estado, hoy los mismos tramos se encuentran pavimentados. Bien, vamos a esperar un poquito. Ahora sí nos dan luz verde para continuar, pero con precaución. Bien, que la Cuesta San
Fernando era algo más grande o algo habilitado anteriormente, sí, se nota aquí casi arriba un poco más, digamos hasta arriba un flanco, veamos ruinas y como típico en estas cuestas, ¿no? Teníamos ahí estructuras de refugios o algo así, ¿no? Entonces muy probable que esta cuesta igual ya tiene una historia un poco más larga, ¿no? Ahí se ve muy bonitos, varias estructuras típicas, ¿no? De refugios, algunos bien conservados, otros menos conservados, ¿no? Aquí, por ejemplo. Bien, vamos a revisar un poquito aquí la roca aquí en la cuesta San Fernando. Claro, ya se nota algo intrusivo, entonces ya estamos tranquilos. Ya tenemos nuestro batolito andino de nuevo, ¿no? Nuestro batolito de la costa. Y ahí vemos eso, ¿no? Con una vista pero espectacular aquí. La Cuesta San Fernando se ubica en 1195 metros de altitud y presenta una vista hermosa a la cordillera de la costa. Aquí vamos a encontrar nuestra roca esperada, una roca intrusiva. Son granodioritas del Plutón infernio, aquí con dataciones radiométricas que apuntan a 136 millones de años, entonces Cretácico inferior. El Plutón aquí, en ese sector, aflora en una franja de 7 kilómetros de anchura y 35 kilómetros de longitud. Entonces casi llega a Freirina. Su orientación es bien marcada a noreste. Pero, sin duda alguna, estamos en el batolito de la costa. Bueno, ahí se ve ya, ¿no? Sí, no es tan... Y ahí vemos también la roca intrusiva típica. ¿No? Ahí está. Las estructuras. Aquí la entrada. ¿No? Y seguramente tienen algo que ver con este cuesta acá, ¿no? Obviamente ahí está el camino, ¿no? Y tenía algo histórico también, hay hasta cerámicas, ¿no? Podríamos hablar un poco de la geomorfología en este instante. Llama atención que ese sector hasta los años 1945 no era bien conocido. Eso tiene razón en la morfología bien compleja y un poco confusa. Se nota una cantidad de cuencas aisladas con un trayecto bien especial. El resultado es un camino que tiene que subir 3 veces a casi 1000 metros en 3 cuestas. El sector se encuentra entre las cuencas principales, la Quebrada Chañaral y el Valle Río Huasco. La primera bajada corresponde a la cuenca de la Quebrada Honda. La segunda bajada corresponde a la cuenca de la Quebrada Arena. Y la tercera bajada es la entrada al Valle del Río Huasco. Las cuencas Honda y Arena son pequeñas y llegan a una superficie entre 320 a 380 kilómetros cuadrados no más. Hay que tomar en cuenta que el alzamiento tectónico extremadamente alta, en conjunto con la tasa de precipitación muy disminuida, produce una geomorfología accidentada, no normal. Es decir, cuencas de tamaño reducido y no conectadas, todas con su propio desarrollo. Bien, ahora voy a bajar la cuesta San Fernando, ¿no? Y vamos a Sauce Pérez y capaz ahí voy a filmar un poquito más, ¿no? Pero el camino
de Morado o de la Quebrada Carrizalillo hacia Freirina es hermoso y esperemos hasta terminan con las construcciones y va a ser realmente hermoso este sector y más accesible. Bien, vamos a bajar ahora la cuesta con paciencia y lentamente. Bien, vamos a continuar. Nos faltan 32 kilómetros a llegar a Freirina. Bajando la cuesta San Fernando, en San Pedro me encontré con esa instalación medio particular. Están monitoreando aquí. Ahí está el empalme, o donde a la izquierda, donde yo estoy con mi Watts. Camino va a Morado, Carrizalillo, Domeyko. Y aquí al otro lado, eso es el camino hacia Labrar, Quebradita, que ya hicimos, creo, año pasado, 2 años atrás hasta. La planta Canutillo ya conocimos por nuestra excursión a Labrar. Bien, aquí en Sauce Pérez. Sauce Pérez, internacionalmente conocido por Charles Darwin. El reconocido científico inglés pernoctó aquí 4 de junio en 1835. Al día siguiente llegó a Freirina. Darwin menciona una fundición aquí en Sauce Pérez administrada por un hombre de edad bien civilizado, pero se quejó de alto precio de venta de la paja para sus animales. Ahí vamos a la última cuesta, la cuesta Totora de 904 metros de altitud, con una bajada a Freirina bien desafiante. Una vista espectacular al Valle de Huasco, a las terrazas y al camino al fondo que va a Capote. Ahí está la vista desde el portezuelo Totora hacia Freirina. Impresionante, ¿no? El camino, como va ahí a Freirina. Se ve muy bonito el valle del río Huasco acá, ¿no? Y con sus terrazas muy características. Ahí está. Y se ve, pero muy bonito la subida del camino a Capote, donde fuimos un par de semanas atrás, ¿no? Súper bonito acá en las horas de atardecer. Excelente ambiente, excelente momento ahora. Bueno, la cuesta Totora es desafiante igual, ¿no? No sé cuántas curvas son cerradas, pero excelente construcción, muy bonito para subir o para bajar con cuidado. Y claro, aquí vemos un tramo de la cuesta histórica, de la antigua. Todavía ahí se pierde en la construcción nueva, en el rediseño de un momento, ¿no? Pero ahí se nota muy bien el camino antiguo, ¿no? Para vehículos menores, digamos, ¿no? Y aquí sube
hasta ahí la cuesta Tortora. Bien, amigos de Río Virtual 2.cl, ahora después de la visita de El Morado, el pueblo histórico, yo pasé por el camino a Freirina y estoy saliendo a Freirina. Ahí voy a terminar mis actividades aquí de grabar y de todo con mi cafecito, como siempre, con el Stegosaurus, y ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao, amigos de Río Virtual 2.cl.